esto. Les dejé los apuntes, les dejé la misma clase que la da el profe, como le digo a la noche, que está muy buena. O sea, a mí me copa como la da. Hay otros profes que también me copan como lo dan, pero no tengo sus videos, solamente este está en YouTube, así que les dejo este. Las leyes de Kirchhoff, resistencias en serie y paralelo. Esto está desde la segunda clase, pero lo volví a agregar acá porque les había dicho que este todavía no lo hagan. Así que hoy vamos a volver a lo que hicimos hace una banda de clases atrás. Y les digo por qué los di ahora, porque se fueron acomodando algunas clases para que sea parecido a la mañana. Entonces a la mañana se dio recién ahora y por eso se los agrega. O sea, la noche tiene otro ritmo, pero se trata de llevar un mismo ritmo entre todos los cursos y por eso la tarde y la mañana están tratando de ir en sintonía y esto se dio recién ahora, o sea, el lunes lo dio Octa. Eh, y esto les había dicho que no lo hagan, así que esto lo vamos a resolver hoy. Y bueno, dicho eso, vamos con la presentación. Clase 11. Comenzamos y vamos a hablar un poquito, les voy a mencionar y bueno, voy a tratar de ser un poco más claro, sí, estos conceptos que tienen su vuelta de tuerca. Como les dije, bueno, lo que hoy vamos a hacer es vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Son dos leyes, son leyes fundamentales de la física, pero van a estar aplicadas a la electrónica, la electricidad, o sea, lo que nosotros estuvimos viendo al principio del año. Vamos a traer memoria un poquito, tensión, corriente o intensidad de corriente, tensión o diferencia potencial, qué es lo que pasa con las dos leyes y cómo están asociadas también a cuando nosotros calculamos resistencias en serie y en paralelo, cómo viene, o sea, los cálculos. Y después a partir de esos cálculos de resistencias en serie y en paralelo, lo que va a pasar es, vamos a construir circuitos equivalentes que, por ejemplo, tres resistencias van a ser equivalentes o el circuito se va a comportar para una fuente de energía de la misma manera si estuviese tres o si tuviese una. Pero ya vamos a llegar a eso. Primera ley, ley de nodos. Esta ley está asociada al principio de la conservación de la carga y vamos a ver cómo es eso. Segunda ley o ley de mallas, esta ley está asociada al principio de conservación de la energía y esto va a estar más llevado por el lado de la tensión. La primera está más llevado por el lado de la intensidad de corriente y después vamos a ver cómo se relacionan al final, ¿no? Pero bueno, para poder comenzar con la ley de nodo, vamos a definir qué es un nodo. Como dice ahí, lo definimos como la parte o la zona o punto de un circuito en el cual se unen tres o más componentes. Un poquito más abajo, entre paréntesis, nos dice que la definición puntual sería: el nodo es donde se unen dos o más componentes con cualquier punto del circuito, con lo que cualquier punto del circuito sería un nodo. Pero a nosotros nos sirve que sean tres o más componentes. Si nos fijamos ahí, ¿qué parte podríamos llamar un nodo? Si yo tuviese, esperen, ponemos el lápiz de nuevo. Si dijimos que unen vos decís acá, No, arriba donde se conectan las dos salidas de las lamparitas. vos decís Ahí, acá, ahí. sí, este puede ser un nodo, Apoyo más a Luca porque es cable, pero gráficamente sí, en esquema eléctrico sí, sería ahí justo donde se hace la T. exacto. O sea, si uniéramos acá, porque en realidad, como dice, o sea, es el cable que se está uniendo a la pila, pero visto gráficamente, como dijo Carlos, estos serían los dos puntos. O sea, este sería un nodo y este sería otro nodo, y bueno, igual, tienen que borramos, avanzamos con esto, hasta la próxima vez.
Entonces podemos definir esos dos puntos como nodos, porque acá, visto gráficamente, como dijo Carlos, se está uniendo esta lamparita, este terminal de la lamparita, este terminal de la lamparita y la batería. Estas son. Exacto, ¿viste? Sí, visto. Sí, podría ser, porque acá fíjate que dice con lo que cualquier punto del circuito sería un nodo. O sea, podría llegar a ser un nodo también. Así que no. O sea, vamos bien, pero visto gráficamente este podría ser un nodo. Si solo hay dos, puedes decir que es como un nodo tácito, que no hay nada que analizar ahí. Exacto. Es por eso que no se toma en cuenta si son dos, porque no vamos a analizar nada en esos dos nodos. En ese nodo con dos componentes, como dijo Carlos. Por eso nosotros tomamos en cuenta que sea un nodo que tenga tres componentes, porque a nosotros nos va a dar informaciones. En cambio, un nodo con dos no nos va a decir mucho, por eso no lo tomamos en cuenta, con dos componentes. Bueno, vamos a ir avanzando. Sí. Acá, lo que si hay un nodo donde se conecten dos componentes, no nos va a dar mucha información. O sea, acá, visto gráficamente, se conectan los tres componentes. Pero si tuviésemos un nodo donde se conectan dos componentes solamente, no nos da mucho. Pero eso pues están en paralelo, porque si estuvieran en serie tampoco no habría nodos de 3. Creo, ¿no? Bueno, ponerle que sí, que si estuviesen en serie, o sea, como dijeron recién, bombilla LED, tenemos dos componentes y no nos da mucha información. Pero ya con tres componentes ya vamos a poder evaluar algunas cosas que nosotros necesitamos. Seguimos. Salimos de acá. Bueno, entonces, ¿qué dice la ley de nodos? La ley de nodo dice que la suma de todas las corrientes entrantes en un nodo es igual a la suma de todas las corrientes salientes de él. Dicho de una forma sencilla, toda la corriente que entra en un nodo sale. Si nosotros, o sea, la corriente, los cables los representáramos como cañitos, como un caño. Y la corriente la representamos con bolillitas. Ponele que tenemos acá dos bolillas van yendo por ese caño. En este caso es particular por el tema de las resistencias que se maneja de esta manera, pero una va a ir por este caño, la otra va a ir por este caño. Cuando llegue esa bolillita se va a partir a la mitad, va a ir una por acá, otra por acá, y después cuando pasen y se unan de nuevo, va a volver a salir esas dos bolillitas que yo ingresé al principio. Entonces, por eso es que toda la corriente que va a entrar, por ejemplo, esta corriente en este nodo, entran dos, ¿y cuántas salen? Dos. Exacto, porque sale una para acá y una para acá. Entonces, lo que está diciendo es que todo lo que entra o toda corriente que entre en un nodo van a salir, o como dice, es igual. O sea, una salía por acá y la otra sale por acá. Entonces, es como llevando la bolillita. Pero, pero lo que hablamos acá es que ninguna se queda en el camino. O sea, las bolillitas no se traban por nada, o no existe en este caso, en este circuito, y lo que estamos hablando nosotros con la ley de nodo, que ninguna bolillita o ningún electrón va a quedar por el camino, sino que toda corriente que entre, recuerden que, ¿se acuerdan lo que era corriente? O intensidad de corriente, el flujo de electrones, lo habíamos visto así. Momento determinado que pasa, ¿no? Sí, habíamos visto que era el flujo de electrones, lo calculábamos por un tiempo determinado, habíamos hablado de eso del coulombs, de coulombs, sobre el segundo y todo eso que habíamos dicho. Pero recuerden, acá hay un flujo de electrones, esa intensidad de corriente se va moviendo y no se queda nadie en el camino, sino que todo lo que sale
En este caso los 2 amperes vuelven a la fuente. Esta es una fuente, o sea, está representado el positivo por este palito largo y el negativo por acá, o ánodo y cátodo. Entonces, todo o toda corriente que entra va a salir, ninguna se queda por el camino. Y acá se distribuye, o sea, si acá en este nodo entraron 2 amperes, bueno, de este nodo salen 2 amperes también, sale uno para acá y uno para acá, sumamos y me estaría dando los 2 amperes que entraron. Hasta acá, ¿cómo vamos con eso? ¿Vamos bien? Sí, Esteban, ¿en qué momento llega de 1 ampere a 500 miliamperios? Vos decís acá. Y acá pasa o es particular por lo que vale cada resistencia, o sea, valen 20 y 20, por eso se divide, y vamos a ver un poquito eso, pero se divide 500 miliamperios por 500. O sea, si te fijas acá, esta vale 10, y bueno, acá hacemos un cálculo, pero ya vamos a llegar a eso, pero eso pasa por las resistencias. Pero acá siempre están viendo 2 amperios en un principio. Uno se va para la resistencia de 10 y sigue corriendo un solo amperio, Sí, que se va a dividir en 2 de 500. sí. Ok. Una vez que llegue ese ampere a este nodo, en, Claro, re- claro. en realidad vamos a hacer un cálculo, porque esto tiene que ver, pues estas resistencias están en paralelo. Pasa que se está dividiendo a partes iguales porque las dos resistencias son iguales. Si las También. resistencias son diferentes, ya no es tan obvio lo que te va a dar. Entonces, si acá, como dice Carlos, si acá hay otra resistencia, no sé, de 30, tendría otra, o sea, se divide diferente lo que son los amperes que ingresan. Pero esto a modo gráfico está hecho a propósito así para que ustedes vean, o sea, de forma un poquito más clara qué es lo que pasa. No, porque este sería la conexión de esta resistencia con este. Sí. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bien, bien, hasta ahora. Bueno, vamos a armar este circuito. Vamos todos a Tinkercad y vamos a empezar a comprobar, o sea, de forma un poquito más gráfica, esto que vinimos hablando y hablando de esto, ¿no? De la ley de nodos. Si se fijan ahí, tenemos los multímetros están seteados como amperímetros para medir el amper, la intensidad de corriente, y están conectados de una forma particular. Ahora voy a ir yo, así lo hacemos juntos. Creamos un nuevo circuito. Sí, pero a ver, 4 multímetros, 3 resistencias y una fuente. Suministro de energía se llama. Todos los componentes. Acá tiene igual, lo tengo armado. Así se los muestro. Dame un cachito que lo busco. Sí, es el mismo ejemplo. Dame un cachito, así lo busco y lo pueden hacer. En Ampere, sí. Acá está. Ahí tenemos. Recuerden que tiene 1,10 y los
otros dos tienen 20. Ahí se los dejo, así está mucho mejor. Suministro de energía. ¿De qué valor son las resistencias? Son 10 ohm, 20 ohm y 20 ohm. Ah, ok. Disimulamos esto. Fíjense que el multímetro está conectado. Esto sería en serie. Recién estuvimos hablando un poquito, estuvieron tirando ahí serie paralelo. Que es que sale el positivo, y me paro sobre este cable, sale el positivo del suministro de energía, entra al positivo del multímetro, pasa por el multímetro y recién va a la resistencia. Y de la resistencia vuelve al suministro de energía. Eso sería que esto está conectado en serie. O sea, el multímetro está conectado en serie con la resistencia. O sea, no está en paralelo. Igual a medida que vayamos avanzando vamos a ver un poquito más ese concepto de serie y paralelo. Pero ustedes vayan armando eso. Suministro de energía. Sí, hace una banda que lo hacemos. Fíjate que se lo mega solito. El otro kilo. Avísenme cuando están. Les doy un tiempito. Ármenlo tranquilo. ¿Era las resistencias 10 ohms era? ¿Y las otras 20? Sí. Esperen que vamos a hacer algo, si no. Diez. Veinte. ¿Todos pudieron armarlo? ¿A alguien se le complicó un Sí, sí. poquito? Yo ya lo terminé. Oye. ¿Pusiste simular? Sí. ¿Qué te da cada multímetro? El primero me da 5. Después los otros dos que le siguen me dan 1,77. Y el de arriba me da 3,3. Todo esto en voltios.
Haz una cosa acá, ponele 2 amperes y probalo. ¿A dónde? En el suministro, Sí. seleccionalo y ponele corriente y ponele los 2 amperes que vimos en el ejemplo. Ok. Y probalo de nuevo. Me sigue dando lo mismo. ¿Eh? Tenés que seleccionar amperes en cada uno de los cositos estos. ¿Pusiste amperes en cada uno de No. los multiplos? Ah, capaz están midiendo cosas. Ahí está. Sí, ahora sí. Así me sale también. Y el de arriba de todo me sale 500. Sí. Tiene que ser 2 amperes en el... donde dice corriente, le ponen 2 amperes. Fíjense acá voltaje lo dejé en 12. Y acá tengo el amper que habíamos visto. Y acá dice 1000 miliamperes, pero sigue siendo 1 amper. Y como fue 500 y 500. O sea, ninguno se quedó, sino que los 2 amperes que me está entregando mi fuente pasan por mi circuito. Y por cada nodo, esperen que esto por ahí. Esto podemos ponerlo así. Unimos un poquito más. Así, o sea, como decía Carlos al principio, es un mismo cable, pero si tomamos acá, esto es un nodo, ahí vemos como 1 amper se fue para acá y el otro amper se fue para allá. E ingresan 2 o salen 2 de la fuente, 2 amper. Llego a este nodo y divide 1 amper para acá, o sea, ningún amper se quedó o sea, no se quedó, no se perdió ninguna energía, ninguna corriente en el medio, ningún electrón se quedó, sino que fue una parte para esta resistencia de 10, la otra fue para el otro multímetro, y ahí es donde se dividen las otras resistencias, ¿no? Que va 500 para esta y 500 para esta. Y como dijo Carlos, en este caso es particular porque son iguales. Pero si yo cambio la resistencia y le pongo 30, vamos a ver que no va a ser igual que me da cualquier otro, o sea, va a ser otro valor, van a salir 2 amperes. La división es otra, o cómo se dividen, o pasan los amperes son otros. Pero bueno, ya de a poquito vamos a ir viendo cómo poder ir relacionando algunos conceptos. ¿Todos llegaron a eso? ¿Sí? ¿Alguien que no haya llegado? ¿Se trabó cómo conectarlo? Y no continuamos. Esteban, ¿cómo lo engancho cómo lo hago en nodo? No, tenés que unirlo. Tenés que unir. Exacto. Sí, porque fíjate que es su mismo. Exacto. O sea, los cables están separados. Pero yo trato de. ¿Cómo es? De ponerlos juntos y cuando presiono es el quiebre de un cable acá. O sea, cuando dobla el cable, pero en realidad no están unidos, sino que todos van a la misma fuente. Si vos te parás sobre el cable, en este caso yo lo uní. Ah, lo dice que uniste en la misma, claro. la misma Me línea. estaba confundiendo. Sí. A modo gráfico nada más, pero si se fijan todos los cables, o sea, se unen a la misma fuente. Claro, no, yo pensé que la habías enganchado ahí a la red. No, no, no. Por ahora no se puede, pero estaría bueno poder hacer empalmes acá. A ver si ahí, bueno, estaríamos en este punto para ir a los dos, poder tomarlo como un nodo. Pero bueno, si todos llegaron, o sea, podemos de nuevo, ¿no? Con Tinkercad podemos traer la teoría y empezar a ver qué es lo que está pasando en la práctica, aplicarlo, ¿no? Estaría mucho mejor en el laboratorio, pero ya vamos a ver qué pasa el cuadri que viene. Bueno, todos amamos esto.
Vamos a avanzar un poquito más. Me olvidé de decirles esto, por eso no les daba que esté en amperímetro. Y ahora vamos a la ley de malla. ¿La ley de nodo quedó clara? ¿O se entendió qué es lo que pasa? Sí, se entendió. Y si dicho de forma sencilla, toda la corriente que sale o que entrega, nada se queda por el camino. Bueno, vamos a la ley de mallas. Esto es un poco más complejo por ahí, pero vamos a ir viéndolo despacito. Si hay alguna duda, vemos cómo solucionarla. ¿Qué es una malla? Bueno, una malla es una zona del circuito en la que podemos establecer un camino de corriente cerrado sin pasar dos veces por el mismo punto. ¿Qué es eso que está dicho ahí, no? Una malla, o nosotros, en este circuito hay distintas cantidades de mallas. Nosotros podemos establecer una, por ejemplo, tengo que practicar con esto, un poquito más de eso. Bueno, una malla, por ejemplo, yo me puedo parar sobre este punto, empiezo a recorrer el circuito, vuelvo al punto y construí una malla con lo que es con la parte exterior del circuito. Porque salgo del punto, paso por toda esta línea roja, vuelvo al mismo punto, pero no paso dos veces por el mismo lugar. Entonces, de esa manera establecí yo una malla o construí una. Y esto es un circuito cerrado. Vemos que el circuito está cerrado, vemos que no pasamos dos veces por el mismo punto y establecemos un camino correcto. Sí. Me puedo parar acá, voy por acá, giro acá, bajo por este lado y vuelvo al mismo punto. Y tengo otra malla distinta a la anterior. Y ahora, ¿qué pasa si hago esto? Salgo de acá y quiero construir una malla así. Voy acá, paso por acá, voy así y digo, yo construí esta malla. ¿Esto es una malla? No. Yo ahí lo cerré. Ahí vamos, sí. Viene por ese lado. Porque yo salí de acá, di la vuelta, toqué de nuevo el punto, salí para acá, volví de nuevo acá. O sea, pasé varias veces por el mismo punto y eso ya no es una malla, ya no establecí una malla ahí. Está bien, cerré el circuito, pero... Exacto. Entonces, tenemos una malla así, tenemos otra malla así, las distintas mallas, ¿no? Tenemos otra malla así que podemos construir, tenemos la malla de afuera, o sea, hay distintas mallas que de acá ustedes pueden sacar. ¿Vos decís acá? ¿Vos decís acá? Sí, porque acá dice tengo que partir de un punto. No, no, no. No, no, no. Los nodos, vamos a ver qué es lo que pasa. Está más relacionado con intensidad de corriente, pero lo que es mallas va a estar relacionado con tensión. Entonces yo puedo tomar un punto, este punto, salgo de acá, o si no, este punto, mira. ¿Te acordás que dijimos que no tiene un nodo? Tomo este punto, salgo de acá, doy la vueltita acá, vuelvo ahí y ya tengo una malla. No hay ningún problema. Bueno, avanzamos un poquito más, ya reconocimos qué es o cómo establecemos una malla, pero ¿qué dice la ley? O sea, nosotros vimos que era un nodo, vimos a qué estaba asociado un nodo,
que nosotros lo íbamos a tomar que donde 3 componentes se unen era un nodo, 3 o más. Pero vimos también que es lo que nos decía, ¿no? Que de ese nodo, toda la corriente que entre va a salir por ese nodo, o sea, nada se va a quedar en ese punto. Entonces todo lo que entra, entran 2 amperes, salen 2 amperes, salía uno para un lado, otro para el otro, lo sumo y me doy cuenta que sí, todo lo que entró salió, no se quedó nada. Entonces hicimos como, o asociamos qué es lo que es un nodo y qué es lo que pasa en un nodo y qué es lo que decía la ley de nodos, o primera ley de Kirchhoff. Segunda ley, ley de mallas. ¿Qué nos dice la ley? Establecimos cómo construir una malla. ¿Qué es lo que pasa? No puedo pasar, o sea, por el mismo punto 2 veces. Tiene que ser un circuito cerrado donde se establece, como dice ahí, un camino de una corriente, o sea, un camino de corriente cerrado. Y bueno, ¿y qué nos dice la ley de mallas? La ley de mallas establece que la sumatoria de todas las tensiones de una malla es igual a 0. En otras palabras, que toda la energía que está en la malla, o sea, de la fuente, se gasta en el circuito. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo habíamos visto con intensidad de corrientes en la ley de nodos, vimos que salían esos 2 amperes y que volvían a la fuente. Ahora nos dicen que toda la energía que nos dé la fuente se va a gastar en el circuito. Y esto está relacionado con la tensión. Por eso esto es un poquito más, entre comillas, difícil de ver. Dice en otras palabras que toda la energía de las fuentes se gasta en el circuito. O sea que en nuestra malla vamos a tener componentes que entreguen energía y componentes que gastan energía. En realidad vamos a tener una parte positiva, una parte negativa, pero es el 0, sí. Si ponete que sí, ponele que acá está cierta cantidad de energía, supongamos que pasa por esta resistencia y esta resistencia la gasta. Sí. Vamos yendo, vamos bien hasta ahora, reconocimos lo que es una malla y más o menos entendemos qué es lo que pasa con la ley. Sí, no. Sí. 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 Pero yo no entiendo del todo por qué se queda sin. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Por qué es que se queda sin energía? ¿Te acordás? Porque tenemos un componente que la gasta, ¿La resistencia? la resistencia en este caso. Pero, ¿en qué punto se gasta? Ingresa por el punto positivo, ahora lo vamos a ver cuál es la convención. Lo va a gastar, ¿viste como una lamparita de filamentos? Sí. ¿Gasta la energía de qué manera? Convirtiéndola en luz, calor. Y va a salir por el tema de la corriente. Sale, esto está relacionado, por eso perdonen, quedó medio lejos los conceptos con lo que es intensidad de corriente, tensión, lo que vimos al principio de la cátedra. Pero lo que va a gastar es este componente. Este componente gasta la energía. Este es el que va a entregar y este es el que va a gastar la energía. ¿Y cuál era la analogía con la lámpara? La lámpara es que la lámpara gasta, o sea, el filamento consume. ¿Te acordás ese bipim? A ver si. ¿Te acordás que habíamos mostrado algo así? Sé que tengo que volver un poquito, pero. Creo que sí. Me acuerdo de alguna vez de la lámpara que cambiaba de tensiones. A ver si lo agregué acá. ¿Te acordás? Este entregaba energía. Este consumía energía. ¿Y cómo la consume? O sea, nos da a nosotros la luz y el filamento se calienta.
Ah, va. Claro. Uno entrega, supongamos que tenemos uno de 12 volts, ¿no? Y este consume los 12 volts. Entonces, se gasta de una manera, o sea, hay un componente que está gastando esa energía, que está Sí. siendo entregada por, en este caso, la pila, la batería. Se consume en ese momento. Yo a lo que veo es que se consume, en este caso sí, se consume en el acto, digamos. En este caso se está consumiendo por la resistencia. Pero lo que nos Sí. dice acá, o para hacer una analogía o lo Eh, que venimos diciendo, La misma malla que va bajando la tensión. consume ¿cómo es? La resistencia. La resistencia va consumiendo. Sí, Y si es gradual o es de golpe la pérdida del amperaje, depende de la resistencia. Sí, si quieres piensa en un bombillo, los bombillos de tu casa, las lámparas de tu casa, y piensa en la nevera. El mismo cable que alimenta la nevera es el mismo cable que alimenta el bombillo, pero el bombillo no gasta lo mismo. Se va a equilibrar dependiendo de la resistencia del aparato de consumo. Sí, 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 eso no es a lo que iba igual. Iba a decir. Yo no sé por qué entendí que el enunciado indicaba que gradualmente iba decayendo la corriente. Que no que de golpe pasaba de 100 a 0. Por cada elemento que atraviesa se va reduciendo o se va alterando ese equilibrio, y se equilibra es reduciendo justamente. Si en el medio le conectas otra pila, dependiendo de cómo la conectas, puede ser que aumente o puede ser que disminuya más también. Pero los aparatos de consumo solamente disminuyen. Los de generación pueden Y consumir o pueden generar. igualmente no es solamente la resistencia o los aparatos, sino la misma malla en sí mismo por la caída de tensión. Es decir, la misma malla es una resistencia. O sea, tiene Claro. resistencia. Correcto. Es una resistencia armada por otras resistencias pequeñas, Ah, en serie o en paralelo. genial, a eso iba, el tema de la malla. Gracias, bueno, muchas gracias, Carlos. Muy gracias a todos los que aportaron. La verdad que me recopa que sea así. Y bueno, y la idea es esa, ¿no? Que vayamos entendiendo estos conceptos que a los que nunca vieron, o como me pasó a mí al principio cuando la cursé en su momento, son conceptos que si uno no los trae o no los tiene o no los empieza a carburar, cuestan un poquito entender. Pero muchas gracias por todo lo que aportaron. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, seguimos avanzando y vemos un poquito más. Ahora lo vamos a ver un poquito eso. Y algo que dijo Carlos en el camino fue, dependiendo cómo conectes la batería, ¿qué pasa con una batería recargable? En un momento se convierte en algo que entrega energía y en otro momento ¿en qué se convierte? Exacto, consume porque yo la estoy recargando. Entonces Carlos decía, depende cómo lo conecte, ¿no? O qué es lo que esté, o cuál es la funcionalidad que esté cumpliendo. Bueno, avanzamos un poquito más. Y estuvimos hablando de eso, ¿no? Y si la suma es 0, entonces hay tensiones positivas y tensiones negativas. Y la respuesta es sí. Para eso vamos a establecer algunas convenciones, que es de lo que vamos a estar hablando ahora, que más o menos algo les hablé, es si el componente entrega energía eléctrica, la corriente sale del positivo. Esto es como un símbolo de de un componente que está entregando energía. Por el positivo va a salir la corriente y vuelve por el negativo. Ahora, si un componente consume energía eléctrica, la corriente entra por el positivo. Exacto. Esta es la representación de un LED. Puede ser un LED. Si se fijan acá, en este componente que está consumiendo la energía, la corriente entra por el positivo. O sea, estamos estableciendo algunas convenciones. Y acá decimos que sale
por el positivo, porque recordemos que si bien sabemos que es de otra manera lo que está pasando, nosotros dijimos que por convención lo íbamos a tomar así. La corriente va a salir, si el componente entrega energía, por el borne positivo y vuelve por el borne negativo. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, mal, más o menos, ¿se va entendiendo? ¿Se va? Avanzamos entonces. Nos dice acá, entonces, la carga eléctrica que tiene más energía eléctrica almacenada se encuentra del lado más positivo de la tensión entre dos puntos. ¿Qué es lo que dice ese pedazo de párrafo? Si volvemos al dibujito, dijimos que, esperen, volvemos de nuevo, dice la cantidad de carga eléctrica que tiene más energía eléctrica almacenada se encuentra del lado más positivo de la tensión entre dos puntos. Bueno, acá tenemos la mayor cantidad de electrones porque dijimos que salen por el positivo. Nosotros lo vimos así. Sabemos que hay cosas más complejas que están pasando ahí adentro. Entonces la corriente va a salir por el positivo. Y ahora, ¿qué pasa con el tema de un componente que consume energía? La cantidad de electrones entra por el positivo y por eso dice que este párrafo, la carga eléctrica que tiene más energía eléctrica almacenada se encuentra del lado más positivo de la tensión entre dos puntos. Mejor, vamos bien con eso. Esa parte a mí me sirve entenderla más como diferencias de potencial. Sabes Exacto. que si tienes un polo de 9 y un polo de 0, el de 9 es el positivo y el de 0 es el negativo. Pasa lo mismo, si tienes uno de 80 y otro de 10 millones, el de 80 en comparación es negativo y el de 10 millones es súper positivo. Sí. Entonces, eso vas a aplicarlo ahora también a estos. Tienes un punto de 9 voltios, un punto de 7.3, el de 7.3 lo tomas negativo. Tenemos mayor tensión de este lado, tenemos menor tensión de este lado. Exacto. Lo mismo acá. El que tiene más Y eso potencial. es una convención. Estamos estableciendo una convención. Cómo va Claro. la circulación de los electrones, cómo va la corriente, de dónde sale, cómo llega. Y estamos haciendo también una analogía con la tensión. Como dijo Carlos ahí, él lo tomó. Bueno, acá tenemos, él dijo, ¿dijiste 10, Carlos? ¿8? No sé, cualquier número sirve. Dijo 10 millones, le mandó y después le mandó 9 millones. Pero vemos eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un componente está entregando energía y qué es lo que pasa cuando un componente está consumiendo energía? Consume, tiene mayor tensión de este lado, entraron los 10 millones y acá disminuyó porque se consumió 9 millones. Mayor tensión, menor tensión. ¿Mejor? Un poquito mejor. Bueno. Lo anterior dice es en realidad una forma diferente de expresar lo que dijo Carlos, la diferencia de potencial entre dos puntos. Y bueno, ahí dice, recordando lo de anterioridades, lo de las primeras clases, la diferencia de potencial entre dos puntos es en realidad una medida de la diferencia de energía eléctrica acumulada entre ellos. ¿Qué es lo que decía Carlos? ¿Qué es lo que pasa? Carlos, perdón, es Carlos. ¿Qué pasa con un polo? ¿Qué pasa con el otro? ¿Y cuál es la diferencia que tienen los dos? Y cómo uno es mucho más positivo y el otro es negativo. ¿Qué pasó cuando pasó por el componente y se gastó? ¿O qué pasa con la batería y cómo entrega? Igual les voy a mostrar, o sea, vamos a ir un poquito más. Y vamos a ver qué pasa con esto. Tenemos otro circuito. Esto que está acá, o este símbolo, o esta forma de representar, va a ser el multímetro. Ya tenemos un multímetro conectado a nuestra batería. Tenemos un multímetro conectado a la resistencia. Tenemos otro multímetro conectado a la resistencia, pero este tiene alguna particularidad. Y tenemos otro multímetro conectado a esta resistencia. Bueno, lo vamos a ver en Tinkercad y vamos a ver qué pasa
Si se fijan, el multímetro este que está acá está conectado a la parte más positiva de la resistencia, que es porque, ¿qué habíamos dicho recién? Que si consume... Exacto, Entra por el Jensen. positivo, sí. Bueno, y si este es el positivo y este es el negativo, ¿cuál es el sentido de circulación de la corriente saliendo de este lado? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, recordemos que sale por el positivo. Y si vemos acá, entra por el positivo, sale por el negativo. Volvemos acá, entra por el positivo. Acá tenemos otro valor, pero vamos a ver por qué pasa esto. No sé si se acuerdan que en un momento daban valores negativos el multímetro, cuando lo poníamos para que mida el voltaje. ¿Se acuerdan? ¿O alguien se acuerda? Ahora igual lo vamos a ver. Y esto está relacionado porque está conectado de una manera distinta. O sea, el polo positivo está conectado a la parte negativa de la resistencia. Entonces, por eso lo que me está diciendo, exacto, me está diciendo el multímetro, lo está conectando al revés. Exacto. Vamos a ver, este está a propósito de esa manera para que veamos, o sea, qué es lo que pasa. Vamos a construirlo. Vamos a construir. Sí, tienen que... ¿Lo tengo conectado? Sí, está ahí. Bueno, listo. Nos seguimos con acá, seguimos acá y después vamos a construir. Avanzamos un poquito más y vamos a aplicar lo que es la ley de mallas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No perdí a nadie en el camino? ¿O se va entendiendo un poco de lo que le quiero hablar? Y ahí Sí, vamos. vamos, bueno. Si vamos, eso es lo importante. Bueno, dijimos entonces que, como ven acá, la intensidad de corriente o la corriente está representada por estas flechitas. Sale por el positivo, vuelve al negativo. Dijimos que cada componente, en este caso tenemos 3 resistencias que están conectadas en serie, y ya vamos a ver eso. Estas 3 están conectadas en serie. Entran la intensidad de corriente o la corriente por el lado positivo, por donde nuestro componente consume, o sea, nuestra resistencia está consumiendo, y tenemos una tensión positiva y tenemos una tensión negativa. Como habíamos hablado un poquito de lo que era diferencia potencial, si vemos acá nuestro componente, o sea, nuestra batería o lo que es nuestro suministro de energía, también tiene la parte positiva, o hay una diferencia potencial y tiene la parte negativa. Como mencionó Carlos, pueden ser 10 millones y 9 millones, 12, 0, hay una diferencia potencial. Acá también estaría entrando esos 12 volts, después estaría saliendo menos porque se consume, se está consumiendo. Y así por cada una de las resistencias. Establecemos, o por convención estuvimos mirando eso. Y ahora, para hacer los cálculos, o sea, para ver esto de que por qué todas las tensiones que están, o sea, lo que nos decía la ley de Maya, ¿no? Todas las tensiones que, o toda la tensión que entrega mi componente, mi batería, se gasta, o toda la energía se gasta dentro del circuito. Eso es lo que está buscando. Vamos a tener que hacer un cálculo. Habíamos dicho que nuestra... perdonen, se me mezclaron algunas cosas. Tenemos que elegir primero un sentido de giro de la malla. El sentido puede ser, como en este caso, antihorario o horario. ¿Se acuerdan eso que yo les dije? Bueno, me paro sobre un punto y voy hacia un lado y construyo una malla. Me paro sobre el punto y voy hacia el otro lado y construyo la malla. Bueno. Ya tenemos definido por convención cómo va la corriente saliendo de la pila
o de la batería o del suministro de energía y cómo llega a cada uno de los componentes que la consumen. Y ahora tenemos que elegir un sentido de giro. En este caso vamos a elegir el antihorario y tengo que establecer un punto. Dijimos que podemos partir de cualquier punto. En este caso yo voy a partir de ahí. Me fijo el sentido de giro, yo dije que va a ir para ahí, o sea que voy a estar tomándolo para ese lado. Y entonces me dice, si la tensión que aparece por el positivo, se suma. Si la tensión aparece por el negativo, se resta. Entonces lo que voy a estar haciendo es esto. Voy a empezar a ir, voy por acá. La tensión apareció acá. ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, entonces tomo esto. Esto se suma. Puede haber 12 voltios. El tema es que tendríamos que hacer los cálculos para ver que se gaste todo, ¿no? Porque ese es el... Pero por ahora, créeme esto, que tomamos este positivo. Seguimos yendo para allá, no tomamos este porque no estamos haciendo el camino contrario, sino que estamos yendo hacia aquel lado. Exacto. Miramos por dónde estamos yendo. Sí. Miramos por dónde estamos yendo. Volvemos a ir ahí. ¿Y qué pasa con la primera resistencia? Resto. Bueno. Restamos esta tensión. Porque dijimos que era una tensión, ¿no? Este es un valor de tensión, este es otro valor de tensión. Seguimos girando, o sea, seguimos yendo. Restamos. Seguimos yendo. Restamos. Seguimos yendo y volvemos a lo que nosotros habíamos construido, de donde partimos. Entonces, tenemos un valor de tensión positivo y tenemos 3 valores de tensiones distintas de nuestras resistencias que restan a nuestro valor de tensión. Y si vamos un poquito más, ahí, tenemos esta ecuación que representa este cálculo que recién hicimos. Tenemos una tensión positiva, que es la que sale o la que está entregando nuestro suministro. Y después, si se fijan, dependiendo cada una de las resistencias, tienen un valor de tensión. Y acá viene eso que toda la energía se gasta. O si vamos un poquito más abajo y pasamos todo lo que está restando acá, sumando hacia el otro lado, tenemos que toda la energía que entrega nuestro suministro se gasta en el circuito. Cerebro. Se entendió igual, pero era medio abstracto eso. Y tengo maravilloso. Bueno, Menos energía. Sistema incompatible. ahí me retornó un nulo. Bueno, esto es lo que estaría pasando y cómo estamos relacionando. Vinimos, o sea, construimos una malla, estuvimos hablando de energía, cómo se consume adentro del circuito, establecimos unas convenciones y ahora con esas convenciones que establecimos, eligiendo un punto y un sentido de giro, podemos ver, o sea, haciendo unos par de cálculos, y acá está relacionado un poquito lo que es la ley de Ohm, que por eso es algo de lo que vimos un poquito al principio. O sea, qué es lo que pasa con la ley de mallas, ¿no? Pero ¿por qué construimos o hacemos todo esto? Vamos a avanzar un poco más. Igual ustedes díganme, porque yo sigo avanzando y que no se pierda nadie por el camino. Vamos a armar ahora esto. Con los nodos vimos de una manera, si se fijan, esto está conectado diferente a lo que vimos con la ley de nodos. ¿Qué es lo que pasa ahora con el multímetro? Que está en voltímetro, en este caso. Si se fijan, el positivo está conectado al positivo de la resistencia y el negativo está conectado al negativo de la resistencia. O sea, ya no está conectado en serie, sino que está conectado en paralelo con la resistencia.
Si vemos acá, ¿qué podemos decir de este punto? ¿Qué es el positivo? Ahí Sí. resta. Si decimos que es un nodo esto, ¿podemos decir que es un nodo? Sí. Porque está conectado el suministro, la resistencia y el voltímetro en este caso, ¿no? Y ahora vamos a ver igual en realidad qué es lo que pasa cuando están conectados en paralelo. No se preocupen si todavía no se llega a entender bien esto de paralelo. Cuando vayamos más a resistencia, van a ver que cuando están en paralelo comparten nodos. Y cuando está en serie, está uno al lado. O sea, estas resistencias están en serie. Porque está una al lado de la otra. Si se fijan, no comparten nodos. O sea, este llega acá, va hacia ahí. O sea, como nosotros establecimos los nodos, ¿no? De 3 a más componentes. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso porque capaz que los mareo con esto. Construyamos esto. Miren que yo lo tengo construido también. Y se los muestro. Las resistencias son de 100 ohms cada una. Si a alguien se le complica para construirlo, dígame, así yo le doy una mano o lo construimos juntos. Acá está, hay de mallas. Ya por yo capaz no tengo armado y no sé le sirve más si lo armo de cero. Bien, sí, bien. Recuerden que tiene que estar en voltímetro, esta vez el multímetro. Fíjense cómo está conectado. Y el otro lo voy a conectar al revés para que vean que... Vamos a ponerlo en rojo. Este lo voy a conectar en el negativo y este va a ir en el positivo. Cualquier cosa me dicen, damos unos minutitos y lo construyen. Suministro de energía tiene 12 volts, 5 amperes. Profe, una pregunta. ¿El cable rojo, el primero, el que sale desde el suministro de energía, Sí, ese pasa por, claro, por la resistencia y después va... sí. Este cable, o sea, esto está unido así a la resistencia. Y después del voltímetro, vos sacás el cable rojo y lo unís también a la resistencia. Por donde entra la corriente que dijimos por las convenciones. Esta sería la parte positiva y acá sería la negativa. Este otro lo conecté yo, ustedes conéctenlo si quieren bien, pero les voy a mostrar qué es lo que pasa, que es lo que está en el ejemplo. Sí, o sea, la parte negativa, pero fíjate que si el positivo entró por acá, entró el otro positivo por acá y el positivo también fue por acá. Fíjate que la parte negativa está conectada por acá, en la resistencia. Avíseme cuando ya está.
¿Los valores en el suministro tienen que quedar iguales que el otro o hay que cambiarlo? En este caso lo dejamos con 12 volt, 5 amperes. Sí, Sí. sí, sí. Sí. 5 amperes. Bueno, acá también a modo de... O sea, como en un momento dijeron, los valores son iguales, las resistencias son iguales, esto está conectado en serie. Pero, ¿qué pasa con el multímetro de acá? O sea, lo que está pasando acá es que nosotros estábamos queriendo medir lo que es el positivo. En la parte, ¿qué es lo que pasaba? Y decíamos que los electrones o la corriente entra por acá. ¿Qué representaba eso en un componente que consume energía? La parte positiva. Y esta, entonces nosotros estamos conectando que nuestro multímetro donde mide el positivo está al revés. Entonces, si hacemos o conectamos bien ahora, esto así. O sea, no significa que esté mal, sino que nuestro multímetro nos está marcando, conectaste al revés, ese es el polo negativo o esa es la parte negativa de este componente, donde mide la tensión negativa. Entonces, si lo conectamos bien, nos fijamos que todo está bien. La energía que entrega nuestro suministro, en este caso la tensión son 12 volts. Tenemos 4 para cada resistencia. Y si hacemos ese mini cálculo que estuvimos haciendo, partiendo de algún punto, y creo que era que tomamos un punto así, pasamos por el suministro, son 12 volts, vamos por acá, son menos 4 volts, vamos al otro, son menos 4 volts, menos 4, tenemos 12 positivo, menos 12 negativo, o sea, menos 12 en realidad, y es 0. Hasta ahí vamos bien. ¿Puedes repetir una vez más lo de por qué lo diste vuelta, por favor? Lo di vuelta. Fíjate una cosa, si vos lo conectás al revés, Y lo mostraba negativo. mostraba negativo. Pero, ¿qué pasa? Porque ahí dijimos, nuestro componente acá, está entrando la corriente por esta parte. ¿Qué pasa con este polo? Era positivo. ¿Te acordás por lo de las convenciones, lo que estuvimos estableciendo? Si un componente... Claro, porque consume. Exacto, porque consume. Ah. Entonces, yo estoy midiendo el valor de tensión de este componente. Y como yo lo conecté al revés, o sea, yo conecté la parte positiva de mi voltímetro a la parte negativa, porque la otra parte sería la negativa, ¿no? La otra parte de la terminal, están midiendo al revés. O sea, en vez de posicionar esta parte del multímetro, del voltímetro, en la parte positiva, lo estoy poniendo en la negativa, y la parte negativa está en la positiva. Entonces el voltímetro me está avisando, mirá que lo estás conectando al revés. Estás midiendo al revés. Esta parte tendría que ir por donde entra la corriente, en ese componente que consume, y la otra parte del voltímetro tendría que ir en el otro terminal de la resistencia. Entonces ahí cuando yo inicio la simulación, ya no me aparece negativo, sino me está tomando bien la medición. No sé si queda un poquito más claro. Sí, ahora sí, gracias. No, no. Una pregunta, ¿el suministro de energía cuánto tiene? 12 volt. Ay, 5. Igual no sé por qué me sigue dando mal. Me aparece en vez de 4, 4 y 4, 6, 6 y 0. ¿Cómo los tenés acá? No, eso está bien. ¿Están todos en voltímetro? Sí. ¿Y la resistencia son 100 ohm 100 cada ohm. una? Sí. ¿Y acá pusiste 12? También no entiendo por qué. A ver, ¿querés compartir, cachito, y lo vemos? Dale.
Ahí se ve. Sí, se ve. ¿Esto de acá? O sea, no sé cómo darme cuenta si está conectado o no. No sé nada. Ah, sí. Ah, fíjate, hace una cosa. Pon el escape. Conectá en realidad el multímetro, ese que tenés ahí, lo tenés conectado a la fuente. Ese Sí. negrito, sí, conectalo a la resistencia. Y ahí está, y ahora anda al suministro, Ah, y de acá lo saco. sí, porque no estaba cerrado el circuito. Ah, y lo mismo con esto entonces. Ahí está, Con los con los números. números. Ahí está, Ahí está, perfecto. otro skill. Joya, joya, joya. Bueno, Gracias. no de nada. Bueno, vamos a seguir un poco. Todos llegaron, ¿no? Todos pudieron conectar. Vamos bien. Sí, joya. Igual por las dudas, de nuevo le dejé la clase del profe para repasar esto. Así tienen que afianzarlo más. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar votación al pueblo. ¿Recreo o seguimos un poco más? Tenemos dos, sí. Continuamos con lo mismo, pero vamos a ver resistencia en serie, resistencia en paralelo y viene todo a lo que venimos hablando ahora. Te soy sincero, me olvidé completamente el break y de la hora. Estaba re metido en el tema. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un break hasta 20